Bienvenidos al Diálogo de Fe. Muy buenos días, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Fernando, buenos días, queridos amigos y amigas televidentes y radioescuchas. Estamos todos unidos en este camino del Señor. Este domingo pasado hemos vivido una experiencia muy linda en la Plaza de Armas con los 4 sectores que invitamos de laicos, los miembros de la Cáritas, los miembros de los colegios de Lima, del arzobispado, los miembros de la juventud, y también estuvieron las hermandades muy presentes, muy animosas. Hicimos un gesto de unidad y de esperanza también para nuestro país, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo implica también la entrega de nosotros mismos en nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, al servicio de la gente, ¿no? Y es lo que hizo Jesús. Y hace 3 años que no lo festejábamos por la pandemia. Claro, sí. Ha sido una cosa muy linda, estuvieron todos los obispos auxiliares, el nuncio, y hemos podido por lo menos orar por todas nuestras necesidades y por la unidad en nuestro pueblo, que es tan importante, ¿no? Monseñor, esta semana hemos tenido una noticia que nos ha llegado de México, del norte de México, Chihuahua. 2 sacerdotes jesuitas se hallan en una iglesia a la que entra huyendo, buscando protección, un hombre que ellos no conocen, corre hacia ellos, entran unos sicarios y matan a los 2 jesuitas por proteger a alguien que no conocían, que simplemente entró a la iglesia. Me ha hecho recordar viejas escenas de la historia de la iglesia en donde hay siempre un sacerdote, un párroco, un responsable de una iglesia que dice: este es un lugar de protección para los perseguidos y para los vulnerables. Pero es muy conmovedor, y el Papa ha tenido que hablar desde el Vaticano lamentando la muerte en Chihuahua de 2 sacerdotes que han ofrecido su vida por alguien que no conocían y del que no sabemos si era un delincuente o no. Así es. Yo quisiera recordarle a todos que en este momento el número de mártires de la Iglesia por dar testimonio de Jesucristo está creciendo en el mundo. Justamente porque evidentemente están pasando cosas muy graves a nuestros pueblos en el mundo entero, de sectores que han perdido la noción del respeto por la vida, ven solamente sus ambiciones, especialmente las mafias de las drogas, pero también en otro tipo de ambiciones que existen en el mundo, y en donde se recurre directamente a la eliminación de las personas y mucho más de aquellas que se identifican y acompañan a los que están más desvalidos. Quisiera en ese sentido solidarizarme yo también, junto con Santo Padre, pero sobre todo el ayudarnos mutuamente a comprender que estamos entrando en un periodo de la humanidad muy difícil, en donde es necesario dar testimonio de signos de solidaridad real, para poder dar un paso de recapacitación, de repensamiento, ¿no? Hay quien cree que violentamente se soluciona la violencia con más violencia, ¿no? Lo que hay que hacer es entrar en un proceso educativo generalizado que requiere de parte nuestra todos colaboración, y que en el Santo Padre se dinamiza y se concentra en la palabra sinodalidad. Sínodo. Explíquenos qué cosa quiere decir sínodo y esa palabra derivada sinodalidad. Sínodo viene de dos palabras, son, ¿no? Odos, que significa camino, y sin es síntesis, juntos, caminar juntos. Y la Iglesia en sus primeros tiempos, lo mismo que en los inicios de la Iglesia nuestra con Arzobispo Mogrovejo, él tuvo una actitud de convocar siempre a las personas para conseguir juntos decidir qué hacer en la Iglesia del Perú, en este caso, y hoy día y en el mundo. Sinodalidad significa entonces un criterio nuevo, una actitud nueva para resolver los problemas tanto de la Iglesia como también proponer al mundo solucionarlos de esa manera, conversando, dialogando, ponerse de acuerdo, escuchando la palabra, escuchando la interpelación de las situaciones, el grito, el clamor de la gente, escuchando a la gente también y poniéndose de acuerdo en dar pasos juntos. ¿Por qué lo propone el Papa? En la Fratelli Tutti está todo, ¿no? La encíclica Fratelli Tutti habla realmente... Todos somos hermanos, Fratelli Todos somos Tutti. hermanos porque justamente estamos despedazándonos en un momento de crisis. Y una cosa es que la crisis nos ponga así, nos ponga tensos a todos,
Y otra cosa es que necesariamente tenga que desembocarse de una crisis en una pelea y una guerra, en una destrucción mutua, en un revanchismo, una agresión. Los seres humanos tenemos capacidad de recapacitar y es necesario ponerse de acuerdo, pensar, identificar los problemas y decidir juntos. De acuerdo, hemos comprendido entonces caminar juntos, sínodo. Ahora bien, el texto del Evangelio que usted va a leer y comentar mañana en la misa que se celebra en la catedral a las 11, el de Lucas, da una imagen de Jesús bien severo, verdaderamente nos lo explicará usted, pero él está disgustado con sus discípulos porque ellos no quieren que vaya a Jerusalén. Y él considera que tiene que cumplir con su misión, aunque signifique correr un riesgo de muerte, como los pobres jesuitas muertos en Chihuahua. Y entonces ellos le dicen, iremos contigo a donde tú quieras. Y Jesús contesta una frase en realidad terrible. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Se halla solo y sin un lugar de abrigo. Pero además, él le pide a uno que está caminando por ahí, sígueme. Y le contesta, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús contesta, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Es decir, le está imponiendo una prioridad por encima de otra natural. Y la tercera cosa dura que dice, te seguiré, Señor, otro le dice, pero déjame primero despedirme de los de mi casa, ir a despedirme. Y Jesús dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Realmente, no sé si estaba de mal humor ese día, pero las tres cosas que dice son bien entre las más severas que hay en el Evangelio a sus discípulos. Sí, creo que podemos, en la segunda parte del programa, poder ver la hondura de esto. Una cosa muy importante que tú te has olvidado en el texto es emprendió resueltamente el camino de Jerusalén. Sí. Esta es una decisión que es el punto de partida de una nueva manera de vivir, de pensar y de dar su mensaje. En el Evangelio de Lucas hay toda una primera etapa muy misericordiosa, muy cercana de Jesús, que siempre estará, ¿no? Pero a esta resolución de subir a Jerusalén, dice, cumplido el tiempo de la ascensión, o sea, de la subida, ya Jesús empieza a caminar y va a caminar hasta el cielo, hasta el Padre, ¿no? Es todo un camino largo. El punto esencial es que es una decisión libre, soberana, de amar, de entregar su vida. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que Jesús va a Jerusalén a enfrentar a los poderes en forma armada. Inclusive los discípulos van a pensarlo también. O, digamos, procurando una serie de respeto por ciertas cosas que son costumbres nuestras. Pero el Señor plantea la necesidad de relativizar todo por comunicar el amor, ¿no? Hay que tener en cuenta esa frase de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos, ¿no? Ahí está la clave del amor con que va a Jerusalén, pero que es radical, es profundo, y por lo tanto exige cosas muy hondas, ¿no? Después comentaremos el asunto de la familia. Sí, pero es cierto que hay una conciencia de una tarea en la vida. Sin duda. Y eso hay poco hoy, ¿no? Hay claro, más intereses, nosotros, hay más carrerismo, y yo no tengo una carrera, sino una misión. Sí, ¿no? Nosotros nos distraemos muy fácilmente de hacer las cosas que son del espacio y del tiempo. Muy pocas cosas que son la inspiración de fondo de todo. Sí. Y uno no puede vivir como persona humana si es que no decide al interior de opciones más profundas. De acuerdo. Gracias por ese comentario. Realmente es este pasaje del Evangelio de San Lucas, y voy a escuchar su homilía mañana con mucho interés, es de las cosas más fuertes que he leído del Evangelio en los últimos tiempos. Exigentes. Vamos a hacer una pausa, como nos lo ha recordado usted, que nosotros debemos hacer, después de la cual escucharemos al Papa y retomamos nuestra conversación con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje,
encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la catequesis o la enseñanza del Papa del jueves, era el primer día del verano, miércoles 22, ¿no? Sí. Primer día del verano, se nota que hace calor. En Roma está al aire libre y el Papa retoma un tema sobre el cual él ha venido hablando estas últimas semanas, ¿no? Y mira que él ha tomado el tema de la ancianidad como un punto esencial de reflexión. Él mismo lo hace a partir de su experiencia. Y, por ejemplo, dice esto que el ser humano también en la ancianidad tiene que hacer decisiones. Tiene relación con el camino de Jerusalén de Jesús, ¿no? Todo ser humano y todos nosotros, ¿no? Estamos llamados a renovar las decisiones básicas, las opciones fundamentales que uno hace en la vida. Y en cada momento ninguna solución, ninguna decisión de uno es técnica. Puede implicar cosas técnicas, pero la cuestión es siempre vocación de fondo. Y eso nos ha costado mucho en el último tiempo hacerlo, porque vivimos un periodo en donde la evangelización en el mundo ha disminuido. Hemos hecho una iglesia más de costumbres, que lo que hace es que la gente repita las cosas, pero no aprenda a decidir en situaciones concretas. Por eso es que el texto que hemos leído es muy importante, porque Jesús, en medio de la situación, viendo cómo están las cosas, decide ir a Jerusalén y decide ir a predicar el amor a Jerusalén. No, a Jerusalén no va a matar a nadie, pero va a convencer, va con fuerza, con ánimo, con suscitación de espíritu en las personas, va a procurar enseñar a sus propios discípulos. Y claro, esto define a los discípulos también. Cuando alguien se define, todos tienen que tomar posición. Y entonces, claro, tú ves ahí como los discípulos, los primeros van a conseguir el alojamiento y no quieren recibirlo los samaritanos. Y entonces le dicen a Jesús, oye, ¿no te han querido recibir? ¿Quieres que traigan un rayo del cielo y los parta? ¿Así? Sí. Creen que la cosa es... Son sectarios, la son lucha vengativos. Física, ¿no? Así es, son vengativos. Piensan que Jesús va a Jerusalén como una especie de... Y de hecho ellos estaban armados en la pasión, llevaban espadas. O sea, los discípulos se han formado una idea de Jesús como una especie de Superman, ¿no? Una especie de Rambo, que llega a tomar el poder para conseguir lo que ha anunciado, el reino de Dios. Pero el reino de Dios es justamente la transparencia del amor en su persona y en los demás, irradiarlo. Y eso es lo que nos falta en la iglesia. Hay signos concretos de evangelización como estos mártires jesuitas, pero simultáneamente no los aprovechamos para enseñar una nueva actitud en la humanidad. Por eso el Papa, también como para ir a Jerusalén, ha marcado un rumbo. Vamos hacia una iglesia sinodal. Es una iglesia testiga de que caminamos juntos y debe testimoniar la capacidad del ser humano de ponerse de acuerdo. Caminamos juntos, en este caso usted se refiere a los jefes, a los sacerdotes, los obispos, como usted, con los fieles. Sí, juntos es sí, eso. Inclusive dice que no debe es ser... No es la iglesia institucional que manda y así el es, no es que caminamos juntos porque yo ordeno que no.
la perspectiva del Santo Padre es lo que llamamos la pirámide invertida. Empezamos por consultarle al pueblo y escucharlo. Recogemos sus propuestas e inclusive sus deliberaciones. Juntos con ellos, ¿no?, compartimos y discutimos. Y luego tomamos decisiones y al final la autoridad, si quieres, permite recoger eso y darle un cierto cauce ya con el aporte propio de la misión de la autoridad. Pero no es el autoritarismo que decide de arriba para abajo. Esto es muy importante porque el Papa está considerando que todos somos personas humanas y hay que desarrollar toda la potencialidad que tenemos. Todos tenemos algo que decir. Es muy interesante porque lo que está queriendo es criticar radicalmente la visión caudillista, prepotente, autoritaria, que se está metiendo en el mundo hoy día, en donde una sola persona está decidiendo, qué sé yo, la vida de poblaciones enteras, ¿no? Entonces, yo a mí mismo en la diócesis muchos me piden, ¿no?, ya ordenemos, señor. Bueno, sí, yo puedo ordenar algunas cosas, pero lo más importante es que juntos caminemos y llegamos a conclusiones libremente a través de un proceso de reflexión. Y eso es la educación que la Iglesia siempre ha dado en la historia, y en momentos más difíciles como los de ahora, es urgente que nosotros como comunidad cristiana ayudemos al mundo y a este país, a nuestro país, ¿no?, a recapacitar, a tomar decisiones, a ver qué cosa es más justo hacer. Y eso demora. En el texto antes del Evangelio, que se va a leer mañana, está tomado de una carta de Pablo a los Gálatas, los habitantes de esta localidad en Turquía hoy, me parece, ¿no? Y ahí tiene esta formulación que es impresionante, ¿no? Toda la ley se reúne en una sola frase, es decir, todo este reglamentarismo que se ha ido acumulando con el paso de los siglos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y eso es lo que nos llevan a la muerte de estos jesuitas. Así es. La vida del otro vale tanto como la tuya y tú tienes que protegerla. Pero usted diría que todo el cristianismo está concentrado en esta frase, como lo dice Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesús, en la respuesta que dio en el templo a los escribas y fariseos, que estaban confundidos, decían, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Había más de 600 mandamientos. Jesús coge esos dos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. El asunto es que las leyes son necesarias para vivir, ¿no? Eso es normal. Y también para Israel fue así. Pero el asunto es que la ley tiene una inspiración, un elemento inspirador que es el fundamental, y sobre el cual, si nosotros nos agarramos a ese, crearemos muchas otras leyes. Algunas de ellas las podemos derogar, otras las podemos mantener, porque eso varía. Lo que no varía es el espíritu de la ley, el amor, que es el que concentra todo el ser cristiano y que, curiosamente, en muchos cristianos actuales y católicos se olvida, se piensa que las costumbres son primero. Y en esa cuestión de la familia sucede lo mismo. Escuchamos más nuestro interés familiar, el clan que tenemos, que la necesidad de hacer que todas las familias vayan adelante, del bien común. Y justamente hoy día la gran cuestión es salir del entrampamiento de costumbres que lo que hacen es reafirmar nuestros intereses propios, que están encerrados, pues no quiere decir que no tengamos algún interés propio, pero eso tiene que relativizarse por el bien común. Monseñor, ¿y cómo debe vivir un cristiano que escucha esto? Toda la ley, todos los mandamientos se resumen en ama a tu prójimo como tú mismo. Cuando somos testigos, por ejemplo, en esta semana, de los datos que nos da la Defensoría del Pueblo sobre la desaparición de mujeres en el Perú. Así es. Y es una realidad atroz que hiere nuestra conciencia más elemental de humanidad. Ya no es ni siquiera amor al prójimo, sino respeto a la vida humana. Así es. Mira, yo tengo la idea de que estas cosas están sucediendo porque nosotros hemos reintroducido la indiferencia a los problemas y al sufrimiento ajeno como una especie de principio de existencia. Y esa indiferencia se da en todos, inclusive en la propia Iglesia. Hemos generado un mundo en donde yo no me meto, yo no trato, yo no defiendo, yo no hago nada por el otro.
Y eso nos va a llevar a un caos progresivamente cada vez mayor. Me han dicho, por ejemplo, que estos días hay colas enormes a las 4 de la mañana de personas mayores buscando que haya en el hospital Rebagliati o en cualquier hospital una cita, y no hay. Y eso es negligencia absoluta, porque eso se puede hacer tranquilamente por internet y ordenar bien los horarios. Y eso no lo hay, ¿por qué? Porque somos indiferentes a los problemas de los demás. Y estamos viendo en las dirigencias en general, se vive indiferentemente. Solo me importo yo y solamente yo. Y entonces hay un problema educativo gravísimo, porque esto nos desafía. El día que me pasa a mí, ese día serán indiferentes los demás también de mí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Morimos abandonados, destruidos. Entonces, justamente, yo creo que el asunto central es cómo nos reeducamos en un sentido, porque hemos perdido el norte. Sí. Bueno, y en ese sentido el ejemplo de Jesús con el pasaje del Evangelio de Lucas que usted comentará mañana es particularmente fuerte, ¿no? Así que estaremos pendientes de su homilía mañana en la misa de las 11. Muchas gracias por su presencia acá en RPP, Monseñor Carlos Castillo. Yo lo ruego que para despedirnos, como de costumbre, ofrezca su bendición al pueblo de Lima, su arquidiócesis, a los peruanos en general, creyentes y no creyentes. Padre bueno, tú sabes que estamos en un mundo y un país en donde la indiferencia, el desprecio y el maltrato, la agresión, se están apoderando de nosotros. Pero tú has muerto y resucitado para darnos la capacidad de amar permanentemente, y es lo más grande que tenemos. Te pedimos que nos sigas suscitando esa fuerza, pero sobre todo nos inspires para hacerte caso y caminar firmemente a convertir a Jerusalén, a convertir los centros de poder, para que cambien y gracias a la fuerza del Espíritu podamos avanzar en el mundo. Y protege al Papa y cúralo de su pierna, que de su corazón y de su mente está muy bien, y te agradecemos que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga y próximamente en el mes de la patria podamos reflexionar sobre todo esto. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus palabras y por su bendición. Que tenga también usted un buen fin de semana y sobre todo que nos transmita convicciones fuertes mañana desde el púlpito de la Catedral de Lima en su misa de las 11 de la mañana. Muy buenos días, Monseñor. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Quédense en RPP, ya viene nuestro compañero Jesús Vélez con informaciones muy importantes para mantenernos en contacto con nuestros hijos y que no nos separen de ellos las novedades digitales, familia.com. Muchas gracias y muy buenos días.